Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Él respondió: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó: nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Es un verso de los que normalmente teníamos que aprender en el bachiller. Es un verso de Antonio Machado, que expresa un poco lo que es el misterio de la vida, que no tenemos un camino predeterminado, sino que vamos haciendo nuestro camino, ¿no? Luego esta poesía se ha hecho famosa por la música que le puso Serrat, pero el mérito como tal es del poeta, de Antonio Machado, que, como digo, la poesía completa expresa la libertad humana a la hora de elegir en la vida. No hay camino, se hace camino según tú quieras al andar, lo vas marcando tú. Mirad, el itinerario cristiano también es un camino, y hay incluso movimientos que llevan ese nombre. El libro famoso de José María de Escrivá, el del Opus, se llama Camino. Y el movimiento que ha puesto en marcha Kiko Argüello es el camino neocatecumenal. Los Kikos, ¿no?, que llaman los Kikos. Bien, digo esto porque es verdad. También, no solo la vida es camino, también la opción cristiana, el seguimiento de Jesucristo es un camino, una forma de andar el camino de la vida. Y hoy así expresa también, os dije antes que este capítulo, estamos en el capítulo 9, hacia el 10 de Lucas, empieza una etapa nueva. Hasta ahora Jesús se mantuvo en Galilea y ahora comienza el camino hacia Jerusalén, donde va a finalizar su vida con todos los acontecimientos que celebramos en la Semana Santa. Bien, y en este camino Jesús nos va a decir cómo tenemos que ser sus discípulos. Él es el que nos va a marcar el estilo, los valores con los que tenemos que andar y significarnos, identificarnos como cristianos. Y empieza con una anécdota.
Los judíos y los samaritanos, se llevaban muy mal. Voy a poner ejemplos. Hombre, no voy a decir que nos llevamos mal como los de Oviedo y los de Gijón, ¿no? O como los catalanes y los españoles. Bien, se llevaban muy mal, de tal manera que los de Galilea, Jesús, cuando iban camino de Jerusalén y tenían que parar en Samaria, no les daban posada. Sin embargo, cuando volvían de Jerusalén y iban para Galilea, los atendían y les daban posada. Pero como se llevaban muy mal con los judíos, no querían saber nada con Jerusalén y no lo recibieron. Jesús mandó a sus discípulos, aquí habla de Santiago y Juan, estos dos hermanos, se les llama los hijos del trueno, porque tenían un carácter, se nota. Cuando van a decirle a Jesús que no les dan posada, estos dos hermanos le dicen: ¿quieres que mandemos llover fuego sobre Samaria? Como diciendo, nos vengamos de Samaria. Y Jesús lo regaña. Dice que de ninguna manera, ¿no? ¿Quieres que digamos que baje fuego sobre el cielo? Él se volvió y los regañó. Primera enseñanza. El Evangelio no se impone por la fuerza. Dios no castiga. Y lo tenemos metido hasta la médula, ¿eh? Eso de que Dios nos puede castigar, de que Dios, si hacemos las cosas mal, va a vengarse de... Nunca. Y aquí tenemos el ejemplo. Bien, primera enseñanza. El Evangelio se recibe con libertad, que es lo que nos decía también San Pablo en la segunda lectura. La verdad nos hará libres, ¿no? Pues esa frase de Jesús también, pues la tenemos que ver realizada aquí en el comportamiento que tiene Jesús con los samaritanos, que le cerraron las puertas y no lo recibieron. Pero van caminando y se encuentra con tres personas que desean seguirle. Ya tenía Jesús fama y tres personas reciben la noticia de que Jesús pasa por allí y van a verlo, y los tres quieren seguirle. Y les contesta con tres frases estremecedoras, que no parecen de Jesús. La primera es cuando te seguiré a donde quiera que vayas. Le dice, fíjate qué buena actitud tiene, ¿no? Qué buena voluntad. Te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. Y Jesús le dice, las zorras tienen madriguera, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Diréis vosotros, ¿cómo Jesús le contesta así? ¿Qué le quiere decir? Jesús muchas veces decía cosas con palabras altisonantes, palabras que nos sorprenden, que nos llaman la atención. Para eso, para llamar la atención, para hacernos ver mejor. Era un gran maestro en este aspecto y era un gran didacta. ¿Qué nos quiere decir que las zorras tienen madriguera, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza? Que la vida cristiana no es sedentaria, no es rutinaria, es itinerante, va camino, caminante, camino. Vamos abriendo caminos nuevos. Y por eso no podemos sentarnos, no podemos decir, ya soy cristiano, ya tengo bastante, yo ya rezo bastante, yo ya he hecho bastante. Como decía en la confesión, en aquel pueblo alguna vez os lo dije, ¿no? En la confesión pascual, cuando yo fui en la primera parroquia, allá en los montes de Asturias, en la zona occidental, todos se confesaban igual. Yo ni a robo ni a mato, ni a faigo mal a naide, maldigo al ganado y asuélvame Padre y hasta el año que viene. Y así era, ¿no?
No hacía mal a nadie, ¿no? Ni a robo, ni robaba, ni mataba. Bien, pues Jesús dice, eso no vale. Hay que... no somos cristianos ya hechos, sino que nos vamos haciendo, nos vamos madurando, vamos adelantando. Jesús cada vez, la vida cristiana bien vivida, cada vez nos pide más generosidad y más entrega. El segundo dice, otro le dijo, y el otro le dijo, bueno, también le invita a seguirle, pero déjame primero ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le responde una frase escalofriante, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Le quiere seguir, pero dice primero, déjame enterrar. ¿Qué quiere decir esto? Que el reino de Dios no tiene esperas, no tiene disculpas. Naturalmente que era una obra de misericordia. Y además en los judíos, precisamente el enterrar a los muertos es algo fundamental y sagrado, ¿no? Siempre lo ha sido, ¿no? Más que ahora muchas veces, ¿no? Bien, y le contesta con esta frase, deja que los muertos entierren. ¿Qué quiere decir esto? Que el reino de Dios no tiene espera, que tiene que ser una urgencia siempre, que debe ser una preocupación, que no podemos estar como discípulos de Jesús, como cristianos, viendo el viento venir, ¿no? Ahora que vemos lo que pasa, sentaditos, de eso nada. Ahora nos debe preocupar. Es urgente que nos preocupemos. Y la Iglesia tendría que estar, como digo, en vela. Tenía que estar en vela a ver cómo de verdad sorteamos esta situación, que es una situación de apatía religiosa. Y a lo mejor estamos entretenidos en otras cosas. El Papa lo dice y nos lo dice a los curas y a los obispos con una frase. Menos programas de eso y más preocupación de la calle, más contacto con las personas, más incidencia en el mensaje. El reino de Dios no se programa como tal. El reino de Dios tiene que estar vivo y llameante siempre. Por eso, deja que los muertos entierren a los muertos. Es urgente preocuparnos de la situación. Y por último, él dice, el otro también te seguiré, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. No eran los muertos, los de su casa. Bien. Y dice, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, vale para el reino de los cielos. Bien, no podemos vivir de nostalgias. Ahora que estamos en crisis, miramos para atrás. Es que antes, el antes pasó. Y tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos que poner la mano en el arado. Somos menos. Sí, somos menos. Se ve aquí. Pero tenemos que ser más preocupados. Tenemos que estar más en vilo. Tenemos que estar más activos. Tenemos que a lo mejor dedicarle un poco más de tiempo. Tenemos que hablar, invitar, en casa sobre todo. La fe fundamentalmente se transmite en familia. La fe fundamentalmente. Y tenemos que ser una iglesia viva, que mira hacia adelante. Bueno, hoy es el día de mañana. Sabéis que el Papa convoca la jornada de la familia. Bien, este año es en Roma. Han ido familias españolas de todo el mundo. Mañana se clausura. Pero mañana también hay también una manifestación importante por los valores de la familia también. Mañana en España. Y esto nos debe preocupar, porque muchas veces son los otros los que tienen más urgencia, son los primeros que llegan, mientras que el silencio de los corderos. Y no son tiempos de pasividad, no son tiempos de verlas venir, son tiempos de poner la mano en el arado. Pues es, como veis,
De caminante no hay camino. ¿Cómo tenemos que andar el camino? Ya veis. Preocupados por la urgencia de la evangelización, no quedarnos en rutinas y realmente mirar para adelante, poner la mano en el arado. Todos podemos hacer algo. No todos en la Iglesia podemos hacer todo, pero todos en la Iglesia, todos podemos en la Iglesia y por la Iglesia hacer algo. Lo tuyo también es importante y lo mío también es importante.